Nos preparamos para nuestra siguiente presentación, que creo que es un tema de actualidad que genera debate, que está generando muchas preguntas, así es que no podía faltar en el programa de este foro Inmobiliario Paraguay 2024. Siguiendo entonces con esta agenda, me gustaría invitar al señor Roberto Moreno, abogado, asesor jurídico de la Presidencia de la República del Paraguay, quien nos va a presentar sobre el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional RUN. Ministro, ya lo veo por ahí. Adelante, por favor, bienvenido. Muy buenos días, no sé si me escuchan bien. Bueno, qué enorme privilegio y qué enorme placer poder acompañarlo aquí esta mañana. Quiero agradecer en primer lugar a la gente de Capadei, la persona de Raúl Constantino y de todo su equipo maravilloso, por considerarme que podía decir algo interesante esta mañana. Espero hacerlo y sobre todo ponerme a disposición de ustedes para cualquier consulta o cualquier pregunta que puedan tener sobre este tema que me pidieron que les hable, que es la creación del Registro Unificado Nacional o RUN. Yo no sé si ustedes ya escucharon hablar del RUN. En algunos sectores, en algunos ambientes, está generando cierto ruido, cierta polémica. Entonces, quiero arrancar esto, ahí lo veo a Coquita, quiero arrancar esto recordando una anécdota que no sé si es verdadera o apócrifa, de un famoso personaje de la sociedad azucena de la década del 70, que era famoso porque era un gran fiestero, era mujeriego, bueno, un desastre, ¿verdad? Entonces, un día desaparece de la casa, como solía hacer este personaje, y desaparecía 1, 2, 3 días, ¿verdad? Sin aparecer. Lo que sí que en una de esas la señora desesperada porque no aparecía el hombre, no había WhatsApp, no había geolocalizadores, GPS como tenemos ahora en los celulares, y le dice, la señora no lo encuentra el marido, llama por línea baja, aquel elemento prehistórico de la línea baja, llama por línea baja y no lo encuentra en ningún lado. Y finalmente aparece a las 11 de la mañana el señor en su casa fresquito, ¿verdad? Y viene la señora y le dice, pero atorrante, ¿dónde estás? Oh, te estoy buscando hace 2 días, ¿dónde estás? Y le dice, no, me quedé a dormir ayer en la casa de fulano, de mi amigo. Vamos a ponerle amigo, vamos a ponerle nombre al amigo, Javier González, ¿verdad? Me quedé en lo de Javier y estábamos jugando generales y me quedé dormido. Entonces la señora trae el diario, que era el único medio de comunicación en aquella época, antes de Instagram, como decía nuestro expositor anterior, antes de Instagram y WhatsApp, etc. Trae el diario y le muestra exequias, ¿verdad? Que el día de ayer había fallecido el amigo Javier González. Entonces este señor, ni corto ni perezoso, le mira a la señora y le dice, mira, es mi versión y no la cambio, ¿verdad? Entonces, lo que quiero yo plantearle esta mañana en el tiempo que tenga, y espero que no abrumarle y no ser demasiado aburrido, es darle mi versión, la versión de la asesoría jurídica a la Presidencia de la República, de qué es este RUN, qué es el ruido que está haciendo el Registro Unificado Nacional y por qué creo o creemos nosotros que es algo muy importante para nuestro país. La verdad, y antes de arrancar quiero decir que me impresiona el marco de público, la organización, realmente impresionante. Como siempre decimos, hay 2 Paraguay, ¿verdad? Hay un Paraguay que se queja, para los extranjeros, no van a entender esta palabra, pero el paraguayo va a saber perfectamente, se plaguea, llora y dice que estamos mal y que nunca vamos a mejorar. Y después hay este país, ¿verdad? Este país que esto podría ser perfectamente una reunión
en Europa, en Estados Unidos, en donde sea, ¿verdad? Impresionante. Así que mis congratulaciones una vez más a Capadei por este evento magnífico. Bueno, vamos a hablar un poco del RUN. ¿Cuáles son los valores o cuáles son las ideas matrices que guiaron al Poder Ejecutivo a la hora de preparar este proyecto de ley que hoy tiene ya media sanción, fue aprobado por el Senado y está en la Cámara de Diputados? Todo apunta, si es que no hay alguna sorpresa, todo apunta a que este proyecto se apruebe antes de fin de año, así que creo que es muy oportuno que estemos hablando de ellos. Hay dos grandes valores o ideas que están detrás de este proyecto. La primera tiene que ver con la seguridad jurídica. No les voy a contar ninguna novedad si les digo que la semana pasada se le dio el premio Nobel a James Robinson, etcétera, y que es decir, que el premio Nobel se funda precisamente en que estos señores encontraron que los países que prosperan, los países que se desarrollan, los países que tienen bonanza económica, son países en donde hay un fuerte valor o un fuerte apego a la seguridad jurídica, al rule of law. Y en un país en el que ni siquiera sabemos quién es el dueño del lugar en donde estamos parados o el lugar en donde estamos sentados, es un país que no otorga las más mínimas garantías de seguridad jurídica. En el caso de Paraguay, para los que no son paraguayos, el problema de la tierra y el registro de la tierra es un problema que tiene ya 150 años. Como tantas otras cosas en Paraguay, hay que remontarnos a la historia y ver qué pasó después de la guerra de la Triple Alianza, en la cual el Estado paraguayo estaba quebrado, no había plata, y entonces lo único que quedaba era vender las tierras fiscales, que eran prácticamente el 100% del Estado. Esas ventas se hicieron a ojo, a dedo, y a partir de ahí arranca un problema registral que en 150 años no lo hemos podido resolver. El problema, lo que llamaba Carlos Pastore, la lucha por la tierra en el Paraguay, ¿verdad? Que es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Y hoy en día, en los últimos 30 años, sobre todo en la época de la democracia, el problema registral se ha agravado por dos principios muy paraguayos. El primero es, cuando identificamos que existe algún problema o algún defecto, no hagamos nada y esperemos que mágicamente venga una solución del cielo que caiga y que resuelva las cosas. Eso es muy nuestro, ¿verdad? Eso, por supuesto, es totalmente equivocado. Cuando hay un problema hay que encararlo, hay que enfrentarlo y hay que atacarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros, o al menos el Poder Ejecutivo, eso es lo que ha intentado hacer. Y en segundo lugar, el otro problema que tenemos en Paraguay ha sido que en los últimos 30 años nuestro país sea el único que, como dijo un senador en una audiencia sobre este proyecto de ley, Paraguay es el único país que crece 300.000 hectáreas por año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los títulos se emiten sin ningún rigor. Tenemos instituciones como el INDER, que son instituciones absolutamente, a mi modo de ver, fallidas, que empapelan sin ningún rigor, sin ninguna mensura, sin nada, empapelan el país con título de propiedad, y eso ha generado en la práctica que exista una superposición de títulos que desde luego genera una gran inseguridad jurídica. A mí en lo particular, veo acá que tengo un colega muy distinguido como es el doctor Javier Parquet, él seguramente va a tener anécdotas similares. A mí en lo profesional me tocó una vez un pleito por una propiedad que tenía 4 pisos, pero no era un edificio desarrollado por uno de ustedes, sino que era una propiedad que tenía 4 títulos de propiedad superpuestos. Imagínense lo que eso es a nivel de inseguridad jurídica. Y hoy tenemos, creo que estuvieron hablando ya del grado de inversión. Si nosotros vamos a tener grado de inversión como tenemos hoy, vamos a tener que jugar en la primera división. A Paraguay ya no se lo compara más con Haití o con países fallidos. A Paraguay se lo compara con países en Sudamérica como Chile o como otros países emergentes en Asia, y con esas reglas no van a jugar. Entonces tenemos que tener instituciones creíbles, y eso es uno de los valores que
están en el trasfondo de esta ley. El otro valor muy importante para nosotros es el de la racionalización y eficiencia del Estado. Yo no necesito venir a decirle a ustedes que el Estado paraguayo, o sea, Estado central, ente autárquico, municipalidades, gobernaciones, es, como decía la canción de Gieco, un monstruo grande que pisa fuerte y no siempre funciona bien, para no decir de otra manera más fuerte. Entonces, uno de los problemas que tenemos en el Estado paraguayo es que una misma tarea hacen 1, 2, 3, 4 instituciones públicas, con lo cual se genera una asimetría terrible, una ineficiencia absoluta y además se abren las puertas para ese temido y terrible enemigo de la democracia que es la corrupción. Porque cuanto más ventanillas hay, más procedimientos hay, se generan más dificultades para, como decía un amigo, a su vez generar facilidades, entre comillas. Entonces, una de las cosas que quisimos enfrentar con el RUN es, en este ámbito específico del registro, eliminar esa burocracia ineficiente o al menos reducirla, porque eliminarla totalmente quizás sea imposible, y que hoy está en 3 instituciones, no solo que están separadas y que, como decimos en Paraguay, cada una anda por su cabeza, sino que están en 2 poderes del Estado distintos. O sea, las posibilidades de falta de armonía y de falta de coordinación entre las instituciones es absoluta, porque el registro público está bien en el Poder Judicial, el catastro está bien en el Ministerio de Economía, y yo les desafío que le traigan a todos los últimos 15 ministros de Economía a ver si alguna vez se fueron al catastro. No, el catastro es una institución sumamente relegada dentro del Ministerio de Economía. Y por último está el Departamento de Geodesia, que es una pieza en el Ministerio de Obras Públicas. En ese sistema, en ese estado calamitoso de superposición de instituciones ineficientes es que nosotros nos encontramos y le quisimos dar una respuesta. ¿Cuál es la motivación? Entonces, en primer lugar, es poner fin a ese Paraguay que sigue creciendo. Es no esperar la solución de los griegos, Deus ex machina, ¿verdad? Que venga un Dios de arriba y que resuelva solo todos nuestros problemas, sino parar la pelota de nieve que es o que significa que en Paraguay todos los años sigan emitiéndose títulos de propiedad que no tienen correlato con la realidad. Es decir, según uno de los cálculos que ni siquiera lo sabemos a ciencia cierta por falta de información veraz, pero hay estudios que dicen que hay 3 millones de hectáreas de tierra superpuesta en Paraguay. Imagínense lo que es esa locura. Con este proyecto queremos diagnosticar, dar a luz y sobre todo poner un freno a la bola de nieve, atajarla, que deje de crecer y a partir de ahí empezar a depurar el sistema. Y por último, como les decía, encontrar una forma más racional y eficiente de administrar el Estado, en este caso el registro. ¿Cuáles eran las alternativas que teníamos a la hora de hacer el proyecto? Aquí se tuvo que tomar una decisión muy importante y que es posiblemente la decisión por la cual hoy estemos con un proyecto ya con media sanción y no como en los últimos 25 años de proyecto, de INACARE, etcétera, que quedaron por el camino. ¿Cuál es la decisión que teníamos que tomar? En primer lugar, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir del registro público? Y aquí se planteaban 2 modelos. En un modelo que existe en algunos países como en Perú, se crea un órgano administrativo que no depende del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, y ese órgano hace una especie de moratoria, dice, este es el mapa catastral de Paraguay, estos son los terrenos y las propiedades que yo tengo y tenemos 5 años para arreglar esto. Hacemos una inversión en informática, y esa persona, ese ente autárquico, esa persona administrativa es la que iba a resolver los conflictos entre particulares y en 5 años, por así decirlo, lograr una limpieza de todo el sistema. Ese era un mecanismo. Ese mecanismo tenía la gran virtud de poder resolver en términos relativamente rápidos y efectivos
el sistema. Los inconvenientes de este sistema, la celeridad es el pro y los contras, bueno, el costo que suponía implementar ese sistema, las posibles inconstitucionalidades que iba a generar, porque iba a ser una persona del derecho administrativo, y yo sé que no son abogados la mayoría, pero no iba a ser el Poder Judicial, iba a ser el Poder Administrador el que iba a decir quién es el dueño y quién no es el dueño de la tierra. Y en tercer lugar, y este para mí era un argumento definitorio, el poder que iba a suponer en Paraguay darle a una persona o a un grupo de personas esa posibilidad. Entonces, esa era una opción. Y la otra opción era que el sistema se limpie en sede judicial. Es decir, que una vez que se detecta una superposición, no sea una persona, el director nacional de la propiedad, el que decida quién va a ser el dueño, sino que se tengan que ir esas dos personas al tribunal y resolver en un juicio de usucapión, reivindicación, etcétera, el problema. Nosotros aceptamos este modelo judicial porque creíamos y creemos todavía que es el sistema que más se adecua a nuestra realidad, a nuestra Constitución, porque no se olviden que la Constitución paraguaya dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino por una sentencia judicial, y porque iba a costar menos la depuración del sistema. Los contras es que va a tomar más tiempo, porque no es que se hace de la noche a la mañana, sino va a ser un proceso gradual. Y aquí hubo una segunda decisión que ha causado polémica y que está relacionada a esto, y que es quién se iba a quedar a cargo del Registro Unificado Nacional. Y nuevamente aquí podíamos tener un modelo en el que sea el Poder Ejecutivo, otro modelo era que sea una institución autárquica, autónoma como Petropar o la ANDE, y el tercer modelo era el del Poder Judicial. Finalmente el RUN toma el modelo de dejar como encargado del Registro Unificado Nacional al Poder Judicial. Eso tiene sus pros y sus contras también, pero eso es lo que realmente ha destrabado el proyecto, porque históricamente la Corte se opuso sistemáticamente a todos los proyectos de creación de un registro unificado, precisamente porque ellos no querían soltar la pelota, ¿verdad? No sé si puedo decir eso, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, esa era la realidad. El proyecto, al darle a la Corte Suprema la administración del registro, resuelve ese problema y además le dice al Poder Judicial: señores, ustedes ahora van a tener la responsabilidad de ejecutar el RUN. Ustedes ahora van a tener la responsabilidad y va a estar en manos del Poder Judicial. Dos cosas: la administración del registro, el día a día, pero también está a cargo del Poder Judicial el saneamiento. Es decir, cuando hay un problema de propiedad, eso se va a resolver en un juzgado en lo civil y comercial de Asunción, de Catuete, de donde sea. Muy bien. ¿Cuáles son los rasgos generales del RUN? Voy a decirlo muy brevemente porque se me va acabando el tiempo. Lo primero es la eficiencia orgánica, lo que le decía más temprano. Esta es la situación actual del Estado paraguayo a la hora de registrar propiedad. Tenemos dos poderes del Estado: a la izquierda está el registro público dentro de la Corte, a la derecha está la Dirección de Catastro en el Ministerio de Economía y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en el Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y ustedes saben la cantidad de trabajo que tiene Claudia Centurión como ministra. Además de toda la obra pública tiene el Viceministerio de Minas, Energía, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que dentro de la cabeza de Claudia existe geodesia? No existe, ni de Claudia, ni de Wins, ni de ningún ministro de Obras Públicas. El mismo problema tenemos en el Ministerio de Economía. Lo que se propone en lugar de esto es unificar estos tres órganos, estas tres personas en una, que va a ser el RUN, como lo dice su nombre, que va a estar a cargo de una persona que se va a llamar el gerente superior del RUN y que va a tener a su cargo las tres grandes áreas que son el registro, automotor, etcétera, pero abajo estará el registro de inmuebles y la dirección de catastro, todo
dentro de una sola persona que va a ser la que va a concentrar y va a tener a su cargo la administración. Entonces no va a pasar lo que hoy le pasa y cualquier escribano le va a contar, mete su escritura, le dice, este tiene problema en catastro, va a catastro y le dice, esto tiene problema en geodesia, va a geodesia, le dice, no, el problema en registro público, y uno entra en un laberinto burocrático kafkiano que no tiene salida. Entonces, al menos la idea es, ahora esto se va a concentrar en un lugar bajo una persona y debería de tener una racionalidad en la aplicación. ¿Qué beneficios trae el proyecto? Lo que les decía recién, la coordinación, una mayor eficiencia, una simplificación de los trámites, ya no hay más 3 ventanillas, no hay más 3 lugares donde uno tiene que ir, hay solo uno. Mayor seguridad jurídica, el primer artículo de la ley dice que es función del RUN otorgar seguridad jurídica. Y creo que es la única ley en Paraguay que usa la palabra seguridad jurídica entre paréntesis. Y como les decía antes, empezar a identificar las superposiciones. Como dice la doctora María Mercedes Guillermini, que es una de las mejores juristas en Paraguay y una de las autoras de este proyecto, autoras materiales, esto es como nosotros ahora tenemos un tumor, por ejemplo, y no sabemos. Ni siquiera sabemos. Uno está sentado y está convencido que es el dueño de su tierra. Resulta que va al registro y en realidad hay 2 personas más que tienen títulos sobre esa tierra. Entonces, este sistema va a publicitar, nos va a contar y nos va a diagnosticar esas superposiciones y las van a poner. Entonces, si yo le vendo mi casa al doctor Parquet, va a salir ya mi título con una superposición. Va a decir, acá figura el señor Figueredo como dueño de esta parte. Ya se va a saber. ¿Cómo se resuelve eso? En el tribunal. Bueno, lo que les decía antes, ahora vamos a concentrar y a unificar los trámites, ya no vamos a tener 3 trámites, vamos a tener un solo trámite que se va a llevar adelante en el RUN. Esto para mí, yo como abogado, esto es maravilloso, ¿verdad? Vamos a tener la representación gráfica de la parcela en el título. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener el título de propiedad y no solo como ahora cuando leemos, yo me plagueo con los escribanos, el polígono tal, el grado tal, no sé, bueno, cosas que ustedes ingenieros entienden mucho mejor que nosotros los abogados, que somos seres discapacitados relativamente, ¿verdad? O totalmente en algunos casos. Pero ahora el título ya va a salir con la foto gráfica en el terreno del inmueble. Eso para mí, al menos como abogado, me hace feliz. Y también una reducción de plazos. No va a ser inmediata la reducción de plazos, va a ser implementación gradual y sobre todo, nuevamente volvemos a la Corte Suprema. El ministro Alberto Martínez Simón, que fue uno de los que llevó adelante este proyecto, nos dijo que con este proyecto se podía soñar un registro 24/7, como por ejemplo el caso de Panamá o Costa Rica, que son registros modélicos, que funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana, y que no tengamos que decirle a un inversor extranjero que quiere una hipoteca y decirle su hipoteca sale en 4 meses. Bueno, estas son cosas de abogado, no le voy a aburrir, esto así va a ser el procedimiento inicial, luego está la etapa de verificación catastral que se va a hacer ya dentro del registro con la determinación física del inmueble, luego la etapa de calificación registral y finalmente el trámite recursivo, que esto tengo que decir es también la primera ley que prohíbe a la Corte Suprema a dictar las famosas medidas cautelares para litigar ad infinitum, ad eternum, ¿verdad? Incluso hasta ese detalle tuvimos en cuenta al hacer la ley. Y finalmente, los principios rectores de la ley. La ley tiene 7 principios rectores, acá le voy a decir solo 3 y hay uno que les voy a leer porque me emociona, así lo le voy a decir. La ley se basa en los principios de celeridad. Procedimientos deben llevarse de manera expedita, evitando dilaciones innecesarias. De economía, lo que les decía antes, con mayor rapidez. Y este principio que para mí es casi revolucionario. Yo no sé, los que tienen unos años más se van a acordar del personaje de Gasalla, de la funcionaria pública, que decía, detrás de la línea amarilla, detrás de la línea amarilla. Y le mandaba al infierno a todo el mundo. Principio de información y asistencia. Las autoridades y funcionarios del Registro Unificado Nacional
deben brindar asistencia y orientación a las personas que lo soliciten en relación con los servicios públicos y los procedimientos administrativos respectivos con el fin de facilitarle el acceso a dichos servicios y a cumplir sus obligaciones. Este es un cambio de paradigma en la administración pública, inspirado sin duda en la ley de procedimiento administrativo en la que tanto trabajó Javier, pero también yendo un poco más allá, porque sabemos que la respuesta típica en el registro es no, sin mucha más explicación que esa. Bien, está la parte de la presentación que se nota que yo no hice, lo que me hicieron. Ahí están dos chicos brillantes que trabajan conmigo, que son lo que hicieron, que son Manfredo Ramírez, que es uno de los autores de la ley, y Mary Seal. Aquí les agradezco por acompañarnos. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades principales son el Código Único de Identificación Catastro Registral. Ya me están mirando, ya me callo enseguida, mi querida Gladys. A partir de esta ley va a haber un código único identificador para un inmueble que va a ser como la cédula de identidad y que va a ser el único que se puede usar. No hay más matrícula, padrón, finca, registro, etc. Hay un solo código único que, como les decía antes, va a identificar un inmueble físicamente en el título, que para mí es lo más importante. La simplificación del procedimiento de inscripción va a reducir o debería reducir la burocracia y tenemos un plazo máximo de 30 días para las inscripciones que la ley le permite a la Corte ir bajando por acordada en la medida que se implemente el sistema. Y por último, algo que es muy importante, tenemos inversión obligatoria en tecnología y desarrollo. ¿Qué artículo era, Manfred? ¿Cuánto? Fuerte, decime. Bueno, la ley prevé que el registro unificado está obligado a hacer inversiones en tecnología. No podemos... ¿100? Fuerte, decime. 140. Perdón por esta parte, no me sé todavía de memoria, cambiaron algunos números en el Congreso. La digitalización de los datos catastrales y registrales, sí, en el 2024 tenemos que poner eso en la ley en Paraguay. Imagínense cómo estamos. Tenemos que decir la obviedad, que se digitalice el registro, que se permita el uso de firma electrónica, sí, en el 2024, que se cree la red geodésica nacional activa, realización de programas de capacitación a los funcionarios, etc. Todo eso se tiene que invertir. Y también pusimos en la ley, esto es muy importante, como una especie de cinturón, el 60% de los ingresos del RUN se tienen que usar en gastos de inversión. Solamente el 40% se permite que se use en gastos operativos para no crear nuevamente una burocracia que no funcione. Yo le decía antes que esta era mi versión y no la cambio, recordando esa anécdota. Y eso tiene que ver porque mucha gente dijo que este es un proyecto que se impuso, la aplanadora, el acaparamiento, toda esa historia. Yo les puedo asegurar que no ha existido un proyecto de ley en los últimos años en Paraguay que ha tenido la amplitud que tuvo el RUN y la cantidad de cambios que tuvo el RUN en el Congreso. Ahí les puse. La ley tiene 200 artículos en su proyecto original. 100 artículos se modificaron, la mitad. Y se agregaron casi 20 artículos más. Todo a pedido de estas personas que están acá, que fueron los gremios que intervinieron en más de 3 reuniones de comisión, 3 reuniones de mesa de trabajo, audiencia pública y reunión final de comisiones integradas. El Colegio de Escribanos, la Asociación de Escribanos Aranduará, no sé cuántos son, ¿verdad? Los ingenieros geógrafos, los ingenieros agrónomos, la Coordinadora de Usuarios de Catastro, la Cámara Paraguaya de Lotería Inmobiliaria, el Sindicato de Trabajadores del INDER y un largo etcétera. Incluso asociaciones de la sociedad civil, como Horizonte Positivo y otros con los cuales trabajamos, y con Raúl estuvimos en un par de reuniones, metieron sugerencias y se incluyeron esas sugerencias. Entonces, la realidad es que es un proyecto, obviamente que ha de tener errores todavía, ¿verdad? Como toda obra humana, pero es un proyecto que ha sido amplio en su discusión. Algunas modificaciones, y esto ya voy terminando, Gladys,
El proyecto original no permitía mensura administrativa porque queríamos un sistema puro que funcione a través de mensuras judiciales. La Cámara Loteadora y otros amigos nos dijeron que eso iba a generar mucho problema, entonces hicimos una transacción y permitimos la mensura administrativa, salvo algunos casos. Esto, aunque ustedes no crean, no hay, se creó, esto fue en el Congreso, la Red de Geodesia Nacional. Nosotros no tenemos en Paraguay un mapa oficial, por así decirlo, no existe. A partir de esta ley se establecen las bases para que se cree esa red de geodesia nacional activa. Se tomaron decisiones con respecto a las personas que iban a estar en el RUN, que no le voy a aburrir con eso. Se permitió también a pedido de los escribanos la rectificación en sede administrativa, los títulos que tenían errores en algunos casos. Esto también fue un pedido de los escribanos y los usuarios. El funcionario público que no cumple con los plazos o que realiza indebidamente su tarea será destituido. Además se establece un procedimiento recursivo, veloz y eficaz para el usuario que no tiene respuesta del sistema. Y también los escribanos pidieron un aumento, esas cosas aburridas de escribanos, no le voy a venir con esa historia ahora. Son terribles los escribanos. ¿Hay escribanos acá? Son terribles. Ojo, yo soy escribano también, pero no tengo registro, ¿verdad? Bueno. Y termino con estos dos amigos diciéndole lo que es una obviedad, pero hay que decirlo. Nosotros en Paraguay tenemos muy metido una idea que yo le llamo de realismo mágico, que es, tenemos un problema, vamos a dictar una ley que diga que no haya más el problema X y al día siguiente se van a resolver todos nuestros problemas. Eso es una cosa que está metida en nuestra cabeza en Paraguay de manera muy profunda. Esta ley que está en el Congreso y que ojalá se apruebe, no resuelve todos los problemas en primer lugar. No es que mañana, el lunes, después de que se apruebe la ley, Paraguay va a ser, no sé, digo, Suiza, por decir un país, ¿verdad? No. En primer lugar, la ley tiene un plazo de 1 año de vacatio legis, quiere decir que va a tener 1 año la Corte y el Poder Ejecutivo para ponerse de acuerdo, hacer todas las transferencias de funcionarios, empezar a trabajar ya como para que el día 1 el registro esté funcionando ya debidamente. Pero esta es una ley perfectible, no es que vamos a estar dentro de 2 años, esto va a ser Suiza, Estados Unidos, lo que sea, ¿verdad? Lo que no es que es un cuento de García Márquez o de Juan Rulfo, no es Pedro Páramo esto, pero sí es un intento de poner fin a una situación que ya no es sostenible. Como me dijo un escribano la otra vez, me encuentro con un escribano amigo y le digo, fulano, vos sos el único escribano que todavía, no sé si puedo decir esto, de la no vaya, vos sos el único escribano que todavía no me puteó. Así que te escucho, ¿verdad? Y me miró y me dijo, Hilo, saquen esto, no podemos seguir como estamos. Entonces, lo que nosotros al menos quisimos hacer es poner un freno, enfrentar el problema, no esperar que venga una solución mágica de algún lado y darle al registro las herramientas presupuestarias, tecnológicas, etcétera, para que el registro funcione. Y ahora cierro, no está en el coso el amigo Peter Parker, el hombre araña. A la Corte Suprema ahora le va a tocar un gran poder y con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ojalá que estén a la altura. Muchas gracias. No te vayas. Roberto, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, hoy... ¿Ya me voy o cómo? No te vayas, porque acá hay un montón de preguntas del público. Esta es tu versión. Mira, hasta acá llegamos. Bueno, resulta que hay bastantes preguntas y 3 de ellas voy a elegir porque muchísimas hay. Y la primera tiene que ver con los cuestionamientos del Colegio de Escribanos, justamente, de algunos puntos en particular. En tu opinión, ¿cuáles son esas críticas más relevantes y que se podrían seguir teniendo en cuenta, más allá de lo que ya se estuvo revisando? Los principales cuestionamientos de los escribanos tenían que ver con los plazos, ¿verdad? Con los plazos y con las responsabilidades del registro. ¿Por qué? Porque los escribanos viven, y ahora sí me voy a poner el zapato de ellos viven en el registro. Entonces,
Uno cuando está en una relación, en un matrimonio de 40, 50 años, ese matrimonio ya tiene su vida de vuelta. Ellos están con la directora del registro hace 20 años, ¿verdad? Y están con un tira y afloje diario. Entonces, muchos de los cuestionamientos de ellos, primero ellos tenían, yo creo, esta es una intuición, los escribanos tenían la esperanza de que el registro iba a salir del Poder Judicial, ¿verdad? Esa era una de sus esperanzas, no terminó siendo así. La otra era que no se alarguen los plazos, que no termine siendo más largo el proceso, se modificaron los plazos y se acortaron. Y la otra, la que le decía, el proyecto de ley contempla expresamente sanción de destitución del funcionario que no cumple con los plazos y además establece un sistema claro de recursos del escribano, que toditos los reclamos del escribano en estos puntos, toditos fueron incluidos en la ley. Ante una doble titularidad, ¿qué garantía hay de que se le adjudique al primer dueño y no al que tiene más poder económico o político para solventar un proceso de este tipo? Bueno, en realidad la discusión de quién es el dueño verdadero de la tierra se va a llevar en un proceso como se hace hoy, en un proceso ordinario civil en el tribunal. Y ahí hay gente que me dice, bueno, pero todos sabemos que el tribunal es un desastre, que los jueces son corruptos, etc. Le digo, pero esperamos, yo estoy resolviendo un problema, no me vaya a pedir que resuelva todos los problemas del Paraguay. Sin duda que otro problema que tenemos en Paraguay es el problema de seguridad jurídica en los juzgados, ¿verdad? Pero eso no, digamos, el objeto de esta ley no es resolver ese problema. La respuesta concreta a la pregunta es, ¿va a ganar o debería ganar quien, de acuerdo a la legislación de fondo del Paraguay, al Código Civil, etcétera, tenga mejor derecho sobre esa propiedad? Así debería ser. Sí, hoy ya tenemos marcado que el Poder Judicial es la principal debilidad, lo hablábamos sobre el grado de inversión más temprano. ¿Cómo confiar en que va a haber un cambio real en la aplicación de lo que hoy se está presentando como ley si está en manos de ese mismo Poder Judicial? Esta es una pregunta muy justa y muy dolorosa, pero tiene, yo creo, una respuesta. El Poder Judicial actúa de dos maneras en el marco del RUN. El Poder Judicial actúa en su función administrativa como administrador, como poder administrador, actúa administrando el RUN, el registro. Esa es una función. Son funcionarios que no atienden juicio, no tienen nada. Son funcionarios que hacen procedimientos de inscripción, ahora van a hacer el procedimiento de verificación catastral, etcétera, etcétera. Esos funcionarios que de hecho el registro está en otro lugar, no está ni siquiera en Sajonia, ahora está ya en kilómetro 5, creo que está. Bueno. El Poder Judicial como función administradora y después está el Poder Judicial como función jurisdiccional, que son los tribunales, los jueces. Esos son los que van a entender, pero caso por caso, los problemas que hayan de tierra. Entonces, en primer lugar hay que distinguir las dos funciones. Esta función de administradora del registro público no es que la hace tan mal el Poder Judicial. El problema es que el catastro está en otro lado, geodesia está en otro lado. Entonces, la idea es, vamos a unificar esos tres en esto y debería funcionar bien, porque ya no va a tener la excusa del Poder Judicial de decir, yo no manejo catastro, yo no manejo geodesia. Este segundo problema, que es la función jurisdiccional, creo que ya viene el almuerzo y no soy, como dijo el fiscal general Mandrake o David Copperfield, para resolver ese problema. Ese es otro problema. Bueno, y ya con esto cerramos. Más de 200 artículos. ¿No fue poco el tiempo de análisis? ¿Se podría extender o ya esto ya está para este fin de año? A ver, el proyecto tuvo lo que se llama el tratamiento de código, que es un tratamiento especial, intenso, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se lo trató. Vamos a suponer que se quedaba un año, lo que se iba a hacer en un año en el procedimiento normal, se hizo en el procedimiento de código en 2 meses, ¿verdad? Pero por eso yo le decía, hay un trabajo que hizo el senador Arnaldo Samaniego, la cantidad de personas, es un PowerPoint largo, la cantidad de personas, la cantidad de reuniones, la cantidad de gremios que intervinieron fue extraordinaria y eso implicó lo que te decía antes, nosotros cambiamos 100 artículos. No es que dijimos esto, nosotros tenemos mayoría y vamos a hacer pasar la mayoría. Es más, sí, se agregaron artículos, incluso la senadora Yolanda Paredes, que dijo, ustedes nunca nos escuchan, doctor Moreno, usted no nos escucha. Le dije, traiga su propuesta y se incluyó un capítulo entero en la ley referido a la propiedad inmobiliaria de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Entonces, el
plazo fue breve porque ese es el tratamiento que se llama de código, pero fue muy intenso, muy fructífero y seguimos de hecho nosotros recibiendo. Así que si alguien tiene una propuesta, todavía estamos a tiempo. Ministro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Un Muchas aplauso. felicidades a todos. Roberto Moreno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y este es el momento que estamos esperando también para poder cortar esta jornada. Brevemente me gustaría recordarles que a la vuelta del almuerzo vamos a tener uno de los platos fuertes del día y que es la presentación de estudios de mercado exploratorio de oferta y ocupación habitacional y corporativa. Entonces, es sumamente interesante para que estemos de regreso a las 2:20 aproximadamente, 2:20, de modo a arrancar puntualmente a las 2:30. Gracias y volvemos en breve.